Saludamos a esta hora a la representante Juanita Gobertus, que también ha sido muy importante en todo este debate, lo que pasó con el señor ministro de la Defensa. Representante, buenos días, gracias por estar con nosotros en Red Más. Y le pregunto, ¿esta decisión del ministro de la Defensa fue un paso en la dirección correcta? Hola Giovanni, muy buenos días, un saludo para toda su audiencia en Red Más. Yo creo que es un paso en la decisión correcta. El gobierno, en mi opinión, estaba en mora de tomar esta decisión. Las distintas afirmaciones y salidas en falso del ministro, su mala conducción de la seguridad territorial ante retos muy difíciles como los del Cauca, pues realmente daban cuenta de un ministerio que necesitaba cambio hacia ya un buen tiempo. Creo, sin embargo, que es un primer paso, pero no es el único que hay que dar. Lo primero es, por supuesto, elegir a un ministro pronto, civil, pero además un ministro que no tenga una curva inmensa de aprendizaje. Tiene que ser un ministro que sepa del sector de seguridad territorial, que entienda que la seguridad es más que solamente fuerza pública, es consolidación del Estado en el territorio, que entienda que un ministro civil está ahí para hacer control civil sobre el poder militar. Pero además hay que avanzar en una serie de reformas muy importantes. Hoy realmente estamos acá en gran medida, como lo denunciamos hace 5 meses, gracias a las publicaciones de Semana y del New York Times, por la introducción de una serie de reformas doctrinarias que introdujo el hoy comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez, cambiando la certeza en la inteligencia con la que se lanzaban operaciones, muy posiblemente razón por la cual se hace una operación en la que, según el propio exministro de Defensa, no sabían que había niños reclutados en la zona. Y además se introduce esta disposición de aquella famosa circular para valorar los resultados en términos del número de bajas en combate y, más grave aún, para proyectar hacia adelante bajas en combate. Esas reformas y, por supuesto, un nuevo comandante de ejército, dado que fue él quien introdujo estas reformas, son los siguientes pasos que creo que son necesarios. Representante Gobertus, ¿por qué esta moción de censura no prosperó unos meses atrás en la Cámara y ahora en el Senado sí? ¿Qué cambió en este tiempo? Es una muy buena pregunta. Hace 5 meses presentamos un poco cómo estos cambios de política interna dentro del ministerio, insisto, autorizados por el exministro Botero, pero diseñados por el general Nicasio Martínez, tenían efectos, digamos, históricamente en el pasado en Colombia con el fenómeno de los mal llamados falsos positivos, pero también en otros países como Guatemala, como Vietnam, durante conflictos armados, de generación de incentivos perversos. Y lo que nos respondieron en ese momento los distintos partidos independientes, que son con quienes la oposición podría consolidar una mayoría, fue que estábamos siendo alarmistas, que no había la muerte del excombatiente Dimar Torres, pero que no había realmente un fenómeno de una práctica de falsos positivos, ni más casos de muertes por los cuales preocuparnos. Fue muy triste porque lo que nosotros justamente desde oposición y en particular desde el Partido Verde les decíamos, pues es, ya sabemos que estas prácticas generan prácticas de violaciones a derechos humanos. La respuesta fue hasta no ver, no creer, digamos, y tristemente 5 meses después vimos. Representante Gobertus, usted está hablando de 4 puntos. 1, cambiar al comandante del ejército, al general Nicasio Martínez. 2, nombrar a un ministro que sepa y que sea apto para el cargo. 3, cambiar la evaluación de los resultados, pero hay un 4.º punto que me llama la atención. Mejorar la inteligencia para lanzar operaciones. ¿Usted cree que lo que falló en la operación donde murieron los 8 menores de 18 años fue la inteligencia o fue el manejo de las comunicaciones de esta situación? Yo creo que hay varios elementos y ojalá el gobierno se tomara en serio la evaluación de qué fue todo lo que falló aquí. Me preocupa mucho el tuit del presidente anoche simplemente felicitando, diciendo que le reconoce la renuncia, pero que felicita sus, entre comillas, excelentes resultados. Yo creo que aquí hacer una evaluación interna de lo que falló es muy importante. Uno de los elementos, y esto dependerá pues de que el gobierno nos cuente en detalle su investigación, pero uno de los elementos hasta el momento es que el propio gobierno ha dicho, a través del exministro Botero, que no sabía que allí había niños.
Entonces, si no sabía, hubo fallas en el proceso de inteligencia, que siempre es un proceso humano, que puede tener errores, que nunca es perfecto, por eso siempre se habla de la certeza y la credibilidad de la información, nunca se pide un 100%, pero haber bajado estándares que eran del 80 y 80% de credibilidad a 60 o 70, y en los términos específicos de la orden de comando del general Martínez, que dice que no vamos a exigir la perfección, pues por supuesto que pone en riesgo vidas humanas y civiles que pueden estar en campamentos, como fue este caso. Entonces, digamos, un primer elemento es la inteligencia. El segundo, y muy grave, y yo no creo que sea un problema de comunicación, como decía el senador Gaviria, es un problema ético. Cuando una persona dentro de la cadena de mando, y a ello me refiero al presidente Duque, recibe información de que hubo un hecho militar como resultado del cual murieron sin que ellos supuestamente supieran 7 u ahora 8 menores, lo que le corresponde en función del Estatuto de Roma es tomar todas las medidas para prevenir y para garantizar que se, digamos, investiga y juzga la situación para saber qué fue lo que sucedió. No puede ser posible que apenas se da esa información, lo que sale el presidente a decir es que no, qué maravilloso y qué rigurosa operación. La pregunta es, ¿el presidente sabía o no? Y si no sabía, no es un problema de comunicación, es que el comandante en jefe de las fuerzas militares no está teniendo la información directa de lo que está haciendo la fuerza pública, que sería muy grave. Rafael Nieto se ha dicho en las últimas horas, representante Juanita, si resultado de este debate cae en mi defensa, el mensaje será nefasto para la fuerza pública y para la seguridad de los colombianos. Fuerzas militares dejarán de usar bombardeos para atacar campamentos por temor a que en ellos haya civiles o menores de edad y las persigan judicialmente. Y está en otro Twitter diciendo que con este resultado se puede afectar la operatividad de las fuerzas militares, sobre todo el uso de la superioridad aérea, que fue, y en eso tiene algo de razón, fue contundente para desvertebrar a las FARC en su momento cuando estaban alzadas en armas. ¿Usted qué opina? Bueno, dos elementos. Lo primero es que yo discrepo de que esto debilite a las fuerzas militares y de policía. Ese fue el argumento que usaron frente a la primera moción, y es que nosotros éramos unos perseguidores de la fuerza pública que queríamos debilitarla. Es todo lo contrario. Hoy en la doctrina militar internacional está claro que la victoria militar, es decir, lo que hace que una fuerza militar se engrandezca, es su legitimidad. Y lo que estaba poniendo en riesgo, gravísimo, el ministro Botero, era la legitimidad de la fuerza pública, que ha sido históricamente su principal valor. Los colombianos históricamente, y sobre todo después de un proceso de recuperación de las carreteras, etcétera, insistimos en decir en las distintas encuestas que una de las instituciones que más valoramos es el ejército. Tristemente, desde el inicio de este gobierno y del ejercicio del ministro Botero, esa legitimidad de las fuerzas militares viene bajando. Entonces yo diría no, esto fortalece a la fuerza pública, esto le permite a la fuerza pública volver a retomar su rumbo. Dicho eso, el tema de los bombardeos. Durante toda digamos, el auge de los momentos más difíciles de esta guerra en Colombia, las FARC tuvieron secuestrados, y tenían secuestrados que usaban como escudos humanos. Que las FARC, de manera completamente ilegal, cometiendo además un crimen de guerra y muy seguramente un crimen de lesa humanidad, los usaba de escudos humanos, sí. Que el gobierno en su momento decidía que no importaba, que había que bombardear esos campamentos porque había civiles, no. La inteligencia suficiente le permitió tomar decisiones a los distintos gobiernos, muy difíciles por demás, de decir, aunque allí hay cabecillas, cuya neutralización generaría una ventaja militar de altísimo nivel en términos de derecho internacional humanitario, el daño colateral de poder afectar las vidas o de lesionar a secuestrados civiles que son víctimas es gravísimo, y por lo tanto esa operación no se lanza. Entonces la afirmación de Rafael es completamente falaz. Cálculos de esta discusión se han hecho históricamente en Colombia en una guerra que ha estado, digamos, lidiada en medio de la población civil. Aquí falla la inteligencia, pero además falla, y de manera muy grave, el general Navarro ayer, cuando dice que es que se justificaba esta operación por principio de necesidad. Si se justificaba sabiendo que eran niños, ellos están haciendo una ponderación de un daño colateral francamente muy contrario al principio de los derechos humanos. Pero entonces, representante Gobertus, en ese orden de ideas de lo que usted nos está diciendo, ya el ministro Botero, ahora exministro, está fuera de su cargo. Aún así, las investigaciones por las responsabilidades penales de lo que pasó en ese bombardeo en Caquetá deben continuar. Sí, por supuesto, pues eso sí son dos hechos distintos. Las investigaciones tienen que continuar. Si se llegara a comprobar que en efecto hubo
por ejemplo, si ellos tenían información de que efectivamente allá había niños, si se ocultó información para no revelar la opinión pública, etcétera. Todas esas son discusiones fundamentales porque, insisto, el ministro Botero en su momento hacía parte de la cadena de mando y por lo tanto tiene responsabilidad de mando en los términos del artículo 28 del Estatuto de Roma. Así que claro que sí, esa investigación tiene que continuar. Representante Juanita Gobertus, muchas gracias por atendernos a esta hora en Red Más. Que tenga una feliz mañana. Giovanni, gracias a ustedes. Un saludo muy especial a toda la audiencia.